Y el siguiente tema que nos abordará, inteligencia en el proceso de seguimiento del riesgo y recuperaciones, con José Luis López. José Luis, licenciado en Derecho y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas y CADE, socio de Arthur Andersen Accenture, EY y PwC durante más de 15 años, siendo responsable de la práctica de riesgos de estas tres firmas en España. Adicionalmente, fue responsable de la práctica de riesgo de crédito a nivel mundial en AA. Desde el 2015, es socio responsable de la práctica de riesgos y regulación de Minsight a nivel global. Ha dirigido numerosos proyectos nacionales e internacionales relacionados con la práctica de riesgos, particularmente en las áreas de riesgo de crédito, mercado y operacional. Se ha especializado en la construcción de modelos predictivos en entorno Big Data, de manera que le damos la bienvenida a José Luis López. Adelante. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Quisiera empezar por agradecer a Ciclo de Riesgo la invitación para participar en estas jornadas, que me parecen unas jornadas con un nivel, por lo que he podido seguir, magnífico. Y paso ya a desarrollar directamente mi ponencia. Si es tan amable, Juan, por favor. Lo primero que tendría que explicar es que no estamos ante una crisis clásica o una crisis que se va a producir clásica dentro del sistema financiero. Si pasamos a la página siguiente, por favor. Diría que, a diferencia de las crisis tradicionales, donde la parte final del ciclo económico ha tenido una duración de 3, 4 o 5 años, esta crisis se va a precipitar en un muy breve periodo de tiempo. Por ello, se hace imprescindible, para poder gestionar la avalancha de impagos que se van a producir, además en todos los sectores de actividad, no solo la parte empresarial, también la parte minorista, va a haber un número de incumplimientos manifiesto. Hace falta, en consecuencia, como decía, dos cosas. Y si pasa a la siguiente transparencia, por favor. La primera de ellas sería contar con una infraestructura de ámbito organizativo como de sistemas potente. Mi experiencia es que cuando se inicia un ciclo adverso y se empieza a producir la avalancha de incumplimientos, un gran número de clientes impagan. Lo que hacen normalmente las entidades es superponer muchos recursos y recursos en general poco organizados. Se requiere, antes que nada, disponer de una buena organización y disponer además de una serie de rutinas automatizadas vía chatbox que permitan realizar precisamente una gestión auténticamente eficiente. A partir de ahí, si tenemos ya ese músculo, podemos pasar a la segunda parte, que es introducir la inteligencia dentro del proceso. La inteligencia parte de tres principios. En primer lugar, la segmentación correcta de nuestros clientes a lo largo de las distintas fases del proceso de recuperaciones. En segundo lugar, disponer de estrategias dinámicas y diferenciadas para cada uno de los segmentos de clientela en los que hemos podido realizar los cortes a efectos de realizar una labor recuperatoria. Y por último, y es parte de, o es una estrategia más, tener una actuación omnicanal, o sea, poder dirigirnos a nuestros clientes por el canal que consideremos técnicamente más eficaz de cara a obtener esa recuperación. Si pasamos a la siguiente página, podemos empezar a entender que en estas circunstancias, adicionalmente a las habituales, yo he vivido 3 ciclos económicos negativos, tendremos que tener en cuenta también que va a haber colectivos más vulnerables que otros y segmentos o sectores de negocio más vulnerables que otros afectados por el COVID. En segundo lugar, tendremos que hacer una adaptación de los parámetros que estamos utilizando, que hemos estado utilizando en crisis anteriores, porque no nos van a valer para esta crisis, que es sustancialmente diferente. Y por último, como decía, tenemos que utilizar inteligencia en el proceso, lo que denominamos los Collect and Recovery Scorings. Si vamos a la siguiente página,
diríamos que esta actuación tiene que particularizarse además por la temporalidad del proceso. Una actuación eficiente y eficaz es necesario que sea anticipatoria, que se produzca antes de que se produzca el incumplimiento. En segundo lugar, una vez se ha producido el impago en el periodo inicial, habría un tipo de actuación también específica. Y, por último, cuando estamos ya en circunstancia de incumplimiento definitivo y estamos hablando ya de mora por parte del cliente, en esas circunstancias habría un tercer nivel de actuación recuperatoria. Si vamos a la página siguiente, empezamos a centrar estas tres circunstancias del ciclo en cuatro grandes actuaciones. La primera, la que decía anteriormente, tenemos que tener segmentados a los clientes, tenemos que saber cuál es su probabilidad de incumplimiento y tenemos que saber qué acciones son eficaces frente a ese incumplimiento. Es la actuación a través de los Collect and Recovery Scorings. En segundo lugar, adaptado a cada tipología de cliente, a cada segmento de cliente definido, tenemos que tener una estrategia diferenciada que no solo tenga en cuenta la capacidad de recuperar, teniendo en cuenta las garantías asociadas a la operación crediticia, sino también los costes asociados a cada una de las estrategias de recuperación que pueden ser objeto de implementación. En tercer lugar, tenemos que tener no solo la información que habitualmente tenemos sobre los clientes, tenemos que tener mucha más información. Esa información nos va a venir de fuentes no tradicionales. Las vamos a administrar a través de un Big Data y, repito, vamos a utilizar fuentes informacionales novedosas en términos recuperatorios para evitar que nuestros clientes se deslocalicen o para evitar o para facilitar la propia gestión del proceso recuperatorio. Y, por último, es evidente que tenemos que actuar todas estas acciones, las tenemos que incardinar dentro de una plataforma donde los motores de cálculo para realizar la ejecución de los scorings pues sea realmente eficiente. Yéndonos a la página siguiente, diríamos que la pieza maestra es el Collect and Recovery. Mi experiencia con varias entidades financieras en España es que se puede llegar a reducciones tan significativas como del 30 o 40% en los recursos recuperatorios, en los recursos humanos recuperatorios, si disponemos de este procedimiento de inteligencia y, sobre todo, que el proceso recuperatorio es sustancialmente más eficaz, muchísimo más eficaz. Incluso tenemos cuantificaciones de algunos clientes que ponen de manifiesto que podemos llegar a una rentabilidad superior al 100% en utilizando este tipo de instrumentos. Repito, de lo que se trata es de conocer la probabilidad de incumplimiento asociada a nuestros clientes, por un lado, y, en segundo lugar, la capacidad de ser eficaz dentro de las distintas estrategias, cuál de ellas puede ser la más eficaz de cara a practicar la recuperación. Ligando la labor de incumplimiento o la segmentación de incumplimiento a las tareas recuperatorias, tenemos con esa inteligencia del proceso una capacidad en términos de eficacia y en términos de eficiencia absolutamente diferencial. Yéndonos a la siguiente transparencia, diríamos que para ello, pasando a la siguiente transparencia, diríamos que para ello podemos utilizar metodologías tradicionales y fuentes de información que tengamos sobre nuestros clientes, más evidentemente las que habitualmente utilizan las entidades de crédito, en términos de bases de datos de incumplimiento colectivas o las propias individuales que tienen las distintas entidades de crédito. O, en segundo lugar, y repito, en los últimos años esto ha dado unos resultados absolutamente espectaculares, utilizar información procedente del mundo, tanto de las redes sociales como de geolocalización, como de censos, como de fuente que está presente o se puede adquirir en distintos proveedores informacionales y que de cara a generar una precisión en los modelos de scoring son realmente importantes. En tercer lugar, vamos a la siguiente transparencia, que ya es la última. También, además de disponer de metodologías y de disponer, por favor, la siguiente transparencia, además de disponer de metodologías y de disponer de la información adecuada, es necesario que establezcamos un timeline en cada una de las estrategias. Decíamos que el primer principio es segmentar, saber qué clientes en distintas categorías
me van a incumplir, saber dentro de cada una de esas categorías qué probabilidad tengo de realizar una recuperación y saber dentro de las distintas estrategias cuáles pueden ser las más eficaces, teniendo en cuenta no solo el rendimiento, sino también el coste asociado a una estrategia. Pues evidentemente, iniciar un procedimiento judicial con embargos, etcétera, etcétera, podrá ser eficaz, más o menos eficaz, dependiendo también del tipo de garantía asociada al cliente, pero tiene unos costes muy elevados y eso también tenemos que tenerlo en consideración. No estamos hablando solo de rentabilidades en términos absolutos, sino hay que hablar también de costes asociados al proceso recuperatorio. Esto nos llevó, por ejemplo, una entidad de crédito revisando los casos históricos, a entender que más del 80% de las operaciones que se habían judicializado no tenían sentido, no bajo el punto de vista del éxito del proceso recuperatorio, que era importante, sino bajo el punto de vista del éxito, el rendimiento asociado a esa recuperación y sobre todo el coste que había que tener en cuenta en ese proceso recuperatorio. También hay que tener en cuenta, por tanto, para medir ese coste, el timeline asociado a la recuperación. Recuperación es un ciclo muy largo que dan origen a el reposicionamiento del activo. Ese activo luego tiene que materializarse y eso tiene también unos costes asociados. Por tanto, es algo que también tiene que considerarse. Por tanto, y para concluir, porque el tiempo se me acaba, el decir que la inteligencia en el proceso recuperatorio siempre ha sido, sobre todo en los últimos años, ha sido muy importante. Al tener más información disponible en los últimos años y poderla explotar a través de las tecnologías Big Data, la inteligencia se vuelve muy precisa. El COVID introduce un escenario mucho más rápido y mucho más violento en términos de acumulación de casos de incumplimiento. Para poderlo gestionar, o introducimos realmente la inteligencia en el proceso recuperatorio con todas estas circunstancias asociadas al uso de la inteligencia, la necesidad de que haya músculo y que tengamos en cuenta no solo los ingresos, sino los costes del proceso recuperatorio, o difícilmente vamos a ser capaces de gestionar de forma eficiente este nuevo proceso. Muchas gracias por su atención. Tenemos la primera pregunta y nos dice, ¿qué aspectos deberían tener en cuenta para armar el Collection Score si en Colombia se tienen brechas en la información suministrada? Bien, la pregunta es muy interesante y en realidad en todas las entidades que empiezan planteándose disponer de los Collection Recovery Scorings tienen esa primera cuestión que cubrir. ¿Tengo información suficiente dentro de la propia entidad? La respuesta normal es que hay poca información en las entidades. Algunas sí, pero no suficiente. Por eso, lo habitual es recurrir a fuentes externas de información, repito, fuentes que proceden desde redes sociales, que son realmente valiosas, hasta otras relacionadas con consumos, por ejemplo, en hogares o en el ámbito de empresas relacionados con sentimiento de los consumidores, que añaden realmente información muy valiosa de cara a poder determinar las variables de forma precisa dentro de esto. Muy bien, perfecto. Muchas gracias por esa respuesta. Le agradecemos también por su conexión y ese valioso aporte en esta tarde. Continuamos.